¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Nuevamente nos encontramos en este diplomado continental Evangelizadores para la Ciudad, en la asignatura que hemos denominado Métodos de Investigación Social aplicados a la pastoral. Bueno, hemos recorrido juntos algunos elementos que vamos a utilizando para empezar el diagnóstico de la realidad. Tratemos de dos elementos más. El primero de ellos le vamos a denominar sendas y el segundo nodos. Al igual que en otros momentos, estos dos elementos van juntos porque permite rápidamente el análisis. Las sendas, como su nombre lo indica, serán, válgame, de una manera muy sencilla, los caminos por donde las personas caminan. Dentro del material que puedan encontrar en el aula, encontrarán una definición un poco más extensa, pero de manera más clara, precisa. Y dirá algo semejante como que son esos conductos que sigue el observador normalmente por donde la gente, válgame, se conduce. Y ocasional o potencialmente la gente va a transitar por ellos. Pueden ser propiamente calles, pero también senderos. Pueden ser, por un lado, líneas de tránsito, pero también canales o vías férreas. Definitivamente es donde la imagen de la ciudad queda representada en las personas. Estos caminos, estas vías, estos como conductos que llevan y traen a la gente van a ser distintos dependiendo de la importancia. Hablando de la urbe, de la ciudad, estas sendas no necesariamente tienen la importancia respecto a lo que el urbanista, el que ha diseñado la urbe, le da, sino es el uso que le da que le dan las personas. De modo que quizá donde los autos circulan sea importante para los conductores, pero no necesariamente para los peatones. Los peatones utilizarán otras vías. En algunas partes de nuestras diferentes urbes ubicaremos, por ejemplo, un bosque, quizá un parque, y en el pasto, en el césped, quedará plasmada ese camino, esas sendas. Y vemos que en esa parte hay menos césped, menos pasto. Incluso quizá veamos donde la gente prefiere sentarse porque quizá habrá un poco más de basura o más de desgaste. Pero esto se reproduce en cualquier, diríamos, parte de la ciudad. Pero necesitamos tener los ojos abiertos. En la Ciudad de México hay partes en las que los autos no entran a circular, pero sí los peatones, y en horas pico está lleno de gente. Esa es una senda precisamente. Habrá otras con menos importancia, entonces la gente definitivamente tendrá menos cantidad para fluir. Importante entonces identificar estas sendas, y nuevamente pueden ser utilizadas por los propios peatones o por quienes utilizan autos, y a lo mejor esas sendas las utilizan un tipo de automóviles. No necesariamente tenemos que ubicarlo o identificarlo con las grandísimas avenidas, con el periférico, con el viaducto, con las autopistas. No necesariamente tiene que ser de esa manera, pero por lo menos es una manera de guiar. En la ciudad de Rosario, yo iba detrás de las personas con las que hacíamos el recorrido en un taller semejante a este que llevamos.
Ellos iban sobre la banqueta que le llamamos, y el arroyo vehicular desde luego estaba al lado y no lo invadíamos. Cruzábamos por las esquinas respetando los señalamientos. Pero de pronto en una parte, las personas que iban guiando, que iban caminando, que iban recorriendo, dejaron la banqueta y caminaron por debajo, por la calle, por el asfalto, por donde circulan los autos. Y ellos no se percataban. Yo me percaté inmediatamente y les pregunté por qué habían hecho eso. Ellos se fijaron hacia abajo, se fijaron al frente, a los lados, y de pronto dijeron: es que es el manicomio. Y yo dije: ¿cómo? Es el manicomio. Y yo no entendía. Dije: esta casa, este inmueble está deshabitado. Y me dicen: sí, desde hace muchos años, quizá 30 años está deshabitado. Y yo decía: ¿y entonces por qué se bajan? He ahí una manera de ubicar propiamente las sendas. La gente camina por esos caminos, aunque no sepa por qué lo hace, pero tiene razones. En este caso de la ciudad de Rosario, el manicomio era un lugar que generaba, diríamos, sí, unos sentimientos que repelían. Yo no sé cómo sería eso. Quizá los pacientes psiquiátricos se encontraban allí y sacaban la mano por las rejas y podían atacar a los transeúntes, o quizá aventaban cosas por encima de las bardas y le caían a los transeúntes. No lo sé, pero sí las personas sabían que era un lugar, un espacio que tenían que evitar, y por eso bajaban y caminaban por donde los autos transitaban, aunque ese inmueble, esa casa, ya tuviera mucho tiempo deshabitada. Otro ejemplo bastante sencillo. Resulta que en la Ciudad de México, en una parroquia en la que yo colaboraba, había le llamamos nosotros eje vial, que es una avenida muy grande de por lo menos 5 carriles, y caminaba con las personas. Y de pronto la gente llegaba a una esquina y cambiaba, cruzaba los 5 carriles, cruzaba el eje, la avenida, y caminaba del otro lado. Yo no veía por qué, hasta que alguien me dijo: es un lugar denominado Puente Quemado, que fue hecho por medio de invasiones y es peligroso. Te pueden asaltar, puede haber adictos, puede haber borrachos. Yo había caminado sin mayor problema por allí y no había visto esa situación. Incluso ese espacio tenía muchos años de que se regularizaron los terrenos. Sin embargo, los transeúntes identificaban ese espacio como peligroso y cambiaban, diríamos, modificaban la senda, su camino. Entonces, el primer elemento es ubicar esas sendas por donde transita la gente en sus vehículos a pie, y dependiendo la cantidad de tránsito es que se le da la importancia. Donde hay mucha gente transitando es, diríamos, muy importante, es principal, y donde hay poca gente pues sería como de manera secundaria, terciaria, o quién sabe, de acuerdo al espacio que estén ustedes investigando, qué categoría le den. El siguiente elemento le vamos a denominar nodos. ¿Qué son los nodos? Los nodos son puntos estratégicos de un espacio de la ciudad en donde propiamente no se ingresa, sino que uno confluye, uno llega. Diríamos, sería el cruce de varias sendas. Por ahí la gente llega, se reúne, pero una vez que está allí, espera y se dispersa. Yo pienso, por ejemplo, en
el lugar en donde se espera abordar los colectivos, los autobuses, quizá el taxi. Ahí se reúne la gente, espera un momento o dependiendo que tanto tarde y se dispersa. Estoy pensando, por ejemplo, en la ciudad de Argentina con el tren, esas estaciones donde llega mucha gente y de pronto se dispersa, sea que entre al tren y continúe su viaje, sea que de allí llegue y se disperse al resto de los vecindarios de las colonias, de los barrios. Esto es muy importante y decimos que la importancia radica en que es el cruce de varias sendas. No es que uno propiamente penetre en ese espacio, no. Es un lugar, de alguna manera denominado así, en donde se reúnen. Y quizá, pienso en algo práctico, es ahí donde los anuncios se colocan y la gente los lee mientras espera. Y en estos nodos generalmente no hay interacciones. A menos que uno lleve un acompañante, la interacción con el resto es mínima. Se procura no ver a la cara o a los ojos al resto de las personas. ¿Por qué? Porque es un lugar, un espacio de tránsito. Entonces, como segundo elemento, hay que identificar estos nodos. Y a la par, dependiendo el número de sendas que confluyen allí, es la importancia del nodo. Si hay un solo camino principal y llega allí, definitivamente el nodo es importante. Pero si además allí llegan varias sendas, la importancia es aún mayor. Una de las aplicaciones, pensaba yo precisamente, una experiencia que tuvimos. En una de las parroquias en que colaboré, se detectaron las sendas, se detectaron los nodos. Y una estación del Vía Crucis estaba en cada uno de los nodos. Todavía más, el lugar de la crucifixión se pretendía que fuera ubicado en el nodo principal. ¿Por qué? Porque allí precisamente la gente lo podía ver porque pasaba de allí continuamente. Con o sin razón pasaban por allí. Y entonces se daban cuenta de lo que se estaba realizando. Además mostraban interés. Algo semejante sucede, por ejemplo, en la experiencia que tuve también allá en la ciudad de Rosario, en donde en un parque se elegía hacer algunas celebraciones litúrgicas para hacer presencia dentro del barrio, pero lo hacían como hacia adentro, como hacia la mitad de este parque, y sin embargo la gente no asistía. Proyectaron a hacerlo más cerca, donde había como un anfiteatro, como un pequeño escenario, ahí donde había espacio además para colocar ciertos carteles, ciertas mantas con anuncios. Y al parecer la gente que se reunía ahí, que era un nodo secundario, diríamos, finalmente lo veía, se quedaba, participaba unos cuantos minutos o muchos minutos, pero entendía que la presencia de la iglesia estaba allí y no desapercibida. Entonces, dos elementos a tener en cuenta que van juntos: las sendas por donde camina la gente y los nodos donde confluyen varias sendas. Les pido entonces que revisen los materiales, que revisen las presentaciones y que no olviden en sus recorridos apuntar todo esto que van observando ahora respecto a las sendas, respecto a los nodos, y lo pongan en su cuaderno de trabajo. Al final de la semana lo depuren y envíen eso que han observado. Importante pues para poder ayudarlos en lo que puedan ver, en lo que puedan observar, haciendo entonces algunas afinaciones
respecto a lo que van observando.